Hoy en el Magazín de OVE entrevistaremos al doctor José Luis Barea, oncólogo, y también estaremos con la gente de AFOL con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. Andrea Pérez nos contará lo acontecido en la manifestación contra la casa y después de la publicidad estaremos con la asociación Pequeño Valiente. Todo esto y más en el Magazín de OVE. Bienvenidos una mañana más al Magazín de OVE. ¿Quién les habla? Biosfera Televisión. Hoy con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra en esta jornada del 4 de febrero, vamos a tener un programa casi monográfico sobre la enfermedad y la incidencia en la isla. Comenzamos con una entrevista que le realizamos esta misma mañana. Acabamos de llegar del Hospital José Molina Orosa al oncólogo don José Luis Barea. Don José Luis Barea. Vamos a ver lo que nos contaba. Hoy, lunes día 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Por tal motivo me he acercado al Hospital José Molina Orosa para hablar con el doctor don José Luis Barea, a quien ya tengo aquí a mi lado. Agradecida, doctor, de su tiempo, un pequeño tiempo que sé que es ocupado para atendernos. Mi pregunta es fácil, ¿cuál es la situación actual del cáncer? Actual del cáncer en la isla. Bien. Vamos a empezar en primer lugar dando unos datos a nivel mundial, porque es el Día Mundial del Cáncer. Sí. Después haremos datos a nivel de España, y los datos de Canarias y los datos de Lanzarote se superponen prácticamente a los de España. No hay una diferencia significativa entre unos y otros, entre los datos que tenemos a nivel mundial como a nivel de España, porque los datos de Canarias se expresan también a través del Ministerio, que son los que, a través del Instituto Nacional de Estadística, son los que gestionan todos estos datos. Estamos hablando del estudio o el informe, digamos, de las cifras del cáncer en España 2018. 2018, que es lo último. Vamos a hablar primero de la incidencia. Sí. Las estimaciones poblacionales indican que el número de casos muy probablemente aumente en un 70% en las próximas décadas, alcanzando los 24 millones de casos aproximadamente en el año 2035. Estamos hablando a largo plazo. ¿Uno de los motivos puede ser porque cada vez somos más longevos, doctor, o no? No es que seamos más longevos, sino sí, bueno, es la variable fundamental, es la variable que se asocia al resto de las variables. La edad del paciente, o sea, a partir de 65 años entramos en una esperanza de vida que yo creo que con la de Japón es la más longeva. Vale, yo creo que vamos a dejar un poco tanto dato y simplemente simplificar un poco. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el que las mujeres van en aumento en casos de cáncer? Bien, las mujeres van en aumento en el caso de cáncer desde el momento en que la mujer accede al mercado de trabajo, accede a la sociedad, accede a la igualdad del género, etcétera, etcétera, en que se produce un cambio fundamental. Es que la mujer empieza a fumar. Es el segundo factor después de la edad que más hace que aumente el cáncer en mujeres a través de cáncer de pulmón, que va superando al hombre. Si fragmentamos la incidencia de los distintos tumores por sexo, los tumores más frecuentemente diagnosticados en varones en España en el año 2017 fueron el de próstata, pulmón, colorectal, vejiga, estómago, riñón, hígado, páncreas, linfomas y leucemias. Linfomas y leucemias pertenecen a la oncología infantil. La incidencia en hombres, la más importante, evidentemente, fue la de próstata. Conlleva que la esperanza de vida por encima de 65 años, los carcinomas de próstata se disparan. ¿Y en este caso se puede prevenir de alguna manera, doctor, con algún hábito más saludable o algo, o no tiene nada que ver? Hombre, los carcinomas de próstata, evidentemente, se puede prevenir con buenos hábitos de vida, con buenos hábitos sexuales y con buenos hábitos psicológicos, diría yo. En segundo lugar aparece el cáncer de pulmón. En tercer lugar aparece el cáncer colorectal. Ahí me paro porque hay muchos más. Muy bien. Vamos a ver las mujeres. Tenemos que la primera causa
la primera causa es la mama. En segundo lugar, el colon no rectal. En tercer lugar viene el útero. Y en cuarto lugar viene el pulmón. Pero yo creo que ahora mismo estamos superando el pulmón al útero. Y después están los ovarios. Date cuenta que la mujer es una paciente muy frágil en cuanto al sistema hormonal. El sistema hormonal de la mujer es muy diferente al sistema hormonal del hombre. Entonces tenemos ovarios, mamas, úteros, trompas, etcétera, y en el hombre tenemos la próstata como órganos genitales. Muy Es bien. una diferencia ya importante. Voy a más. Para dejar un mensaje positivo con todas estas cosas, ¿cómo podemos detectar fácilmente en las mujeres con revisión? Está claro, con una revisión anual. Ahora te digo. En los últimos 20 años el número de tumores ha experimentado un crecimiento constante en España debido no solo al aumento poblacional, también hay que tenerlo en cuenta, gente que viene de fuera, gente que nace más, sino también a las técnicas de detección precoz y al aumento de la esperanza de vida, ya que el envejecimiento es un factor de riesgo fundamental para el desarrollo de tumores debido a una acumulación en la exposición a los factores de riesgo y una tendencia a presentar mecanismos de reparación celular insuficientes. La inmunidad está muy baja en las personas mayores. O sea, tenemos varios factores que inciden que el cáncer aumente en las personas mayores, tanto la bajada de inmunidad, etcétera, etcétera. Más o menos te lo he ido a su vez, estos datos reflejan las modificaciones en los factores de riesgo controlables. Podemos tener factores de riesgo controlables que hagan que el cáncer no aumente. Estos factores de riesgo controlables que pueden modificar el riesgo de aparición de tumores como son, primero, el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo, etcétera. Virus, herencia, todo lo que tú quieras. Bueno, como decía el profesor Nájera, gran epidemiólogo de la Universidad Carlos III, que la etiología del cáncer era una maraña epidemiológica, una tela de araña epidemiológica con una serie de hilos que se cruzan y cada hilo representa un factor de riesgo. Y a mí solamente, para terminar con los datos y empezar a hablar de la isla, solo me queda una duda, doctor. Yo no sé por qué si tenemos tanta información acerca de lo que puede incidir en esta enfermedad, la alimentación, los malos hábitos, ¿por qué seguimos teniéndola? No sé por qué no cala en las personas. Hay que prevenir. Hay que prevenir, hay que crear buenos hábitos de vida, hay que crear buenos hábitos sociales, hay que crear nuevos hábitos políticos, nuevos hábitos económicos, nuevos hábitos, etcétera, de todo tipo. ¿Por qué? Porque la sociedad es un cambio constante. Y ahora tenemos la globalización, y la globalización conlleva que nos estemos cargando el sistema ecológico. El sistema ecológico influye mucho en las radiaciones solares. Tenemos un gran aumento en melanomas. Algo increíble y nunca visto. En melanoma. ¿Por qué? Porque el melanoma es un carcinoma que conlleva un porcentaje de herencia, un porcentaje de hábitos, hábitos de tomar el sol, de no protección solar, etc. Y cada año nosotros tenemos más melanoma de un año para otro. Supongo que en una isla como Lanzarote, donde tenemos tanto sol a lo largo de todo el año, es importantísimo de la protección. Doctor, supongo que de todos los datos que nos ha dado en Canarias y en Lanzarote en particular, sí, pero en la televisión no tenemos tanto tiempo, se repite también los mismos, los cánceres son exactamente... Mira, las cifras a nivel de Europa, de países desarrollados, no en vías de desarrollo, y yo creo que Canarias es un país, es una comunidad desarrollada, Andalucía, Europa, Francia, todos tienen el mismo patrón, todos tienen el mismo patrón que es el euro. Y el euro hace que realmente tengamos los mismos índices, indicadores en Calatrava como en Tías. Perfecto. Tenemos en sanidad, cuando se hace un trabajo de campo, es irse a la calle a ver qué hay, y lo que hay en Canarias son 8, creo que ya 9 islas, ¿no? 8.
No está la novena, ¿no? Todavía no son Todavía islotitos, no, pero denle tiempo, bueno, que ya bueno. nos vamos a los islotitos. Somos 8 islas totalmente dispersas en un espacio grande donde existen 2 islas capitalinas y el resto son islas no capitalinas. Y el problema está en las islas no capitalinas, evidentemente. Y tú me preguntas por las islas no capitalinas. En las islas no capitalinas no aparecen las superespecialidades. Claro. Las superespecialidades de oncología radioterapia, de neurocirugía, de cirugía torácica, etcétera, etcétera. No obstante, aquí vienen los neurocirujanos, cirujanos de tórax, a pasar consultas 1 o 2 veces por semana para pacientes. Por otro lado, existe también lo que se llama los estudios genéticos, que esos se tienen que desplazar los pacientes, porque se hacen aquí y se mandan a donde está centralizado el servicio de genética, que es en La Palma. Bien. En cuanto a la radioterapia, que es el gran problema, exacto, eso le iba a preguntar, ¿qué supondría la entrada? Y cruza los dedos. Hay que hacer un trabajo de campo. El trabajo de campo requiere que todo lo que tengamos sea optimizado a través de la innovación. Todo lo que no sea innovación para optimizar los recursos materiales para el ciudadano, que no está donde, no vale. Entonces ocurre, por ejemplo, ¿qué ocurre, por ejemplo, en Extremadura, en las Urdes? Es imposible atravesar, no sé qué, no sé cuánto, para esto, lo otro. Pues ellos lo solucionaron diciendo, era una región pobre, una región deprimida. La primera premisa de la Ley General de Sanidad es la accesibilidad del paciente a los servicios de salud españoles. Bien, es la accesibilidad, pero la accesibilidad cuesta un dinero. Hay pérdida de dinero siempre. Hay una pérdida de dinero, pero esa pérdida de dinero no sabemos si merece la pena en función a la calidad de vida. Si la calidad de vida del paciente es mejor, correcto. Bienvenido sea. De todas formas, eso es una cuestión pura y llanamente política. Y es una pregunta para los políticos, para la voluntad política, para las asociaciones que hay en la isla, de momento para los ciudadanos que hay en la isla, que son los que tienen que decidir a través de los representantes que han elegido lo que quieren. Muy bien. De momento seguimos sin tener fecha de funcionamiento. Esa pregunta no es para mí. Ya te lo he dicho anteriormente. Sí. Muy bien. Bueno, doctor, para ir acabando, la prevención es clave, ¿no? Se puede prevenir en muchos de los casos, por lo que leo y por lo que dice usted. Evidentemente se puede prevenir todo, excepto el azar. Cuando hablamos del azar, hablamos de significación estadística. La significación estadística que tú alcanzas por los sistemas métricos que mide, como puede ser Wisconsin, como puede ser cualquiera de ellos, siempre que tengas una población suficiente, te dice que el 90% se va a cumplir. Pero hay un 5% que es el azar, que es el que no controlamos. Ese 5%, tanto en la vida, en las consultas, en los enfermos, en los pacientes, no sabemos. Y muchas veces en medicina 2 y 2 no son 4, son 5. Porque a esto te dañamos de por qué hay tantos cánceres, más cánceres. ¿Por qué? Porque además se están adelantando en las edades. El cáncer de mama en países subdesarrollados se produce uno por cada 12 o 14. En los países en vías de desarrollo se produce un caso por cada 10 o 12. Y en los países desarrollados es 1 cada 7, cada 8 y adelantando la edad. Curioso. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo se inicia la primera célula maligna que va a desarrollar el cáncer de mama? Pues la primera célula maligna puede tardar en desarrollarse hasta que se diagnostica cáncer de mama entre 10 y 12 años. Si tenemos una paciente con 27 años con un carcinoma de mama, es porque tiene antecedentes hereditarios y tiene además unos factores de riesgo, como pueden ser no haber tenido hijos, anticonceptivos orales, depresiones,
Yo hice un estudio prospectivo entre dos poblaciones diferentes, una población que tenía cáncer de mama con trastornos depresivos y una población que no tenía cáncer de mama, pero que tenían trastornos depresivos. Fueron 5 años, hicimos un seguimiento y demostramos que las pacientes que tenían tratamientos depresivos, como sertralina, tal y cual, desarrollaban más cáncer de mama. Y ya tenemos ahí el problema psiquiátrico. Ajá. ¿Y por qué ocurre eso? Porque las pacientes con problemas psiquiátricos toman medicación antidepresiva, etcétera, que hace que influya sobre los receptores de estrógeno y progesterona de la mama y hace que eso conlleve a mayor número de cáncer. O sea, que demostramos de forma científica, de un estudio prospectivo, que también la situación psiquiátrica es importante para desarrollar un carcinoma de mama. Y hay muchos más, se están haciendo muchos más estudios. La genética en este caso, en este tipo de cáncer es... La genética influye en el cáncer de mama, en el melanoma, en el de colon. En todos, entonces, no. En casi todo, porque casi todo tiene, si se le hace un chequeo genético, aparecerán alelos alterados de familia en familia. Por ejemplo, tenemos aquí mucha consanguinidad en esta isla, ¿no? Hay un 70% de la población que es autóctona de aquí, un 30% de la población que es de fuera. Evidentemente, la población de aquí padece unos tipos de cánceres, no uno, sino en una persona puede haber 4 tipos de cánceres diferentes. Además están en respuesta completa y curados. ¿Qué ocurre en esos tipos de cánceres? Son personas de aquí que tienen mucha consanguinidad. Bueno, sí. La consanguinidad crea alteraciones genéticas, no solamente oncológicas, sino diabetes tipo 1, intolerancia al gluten, por ejemplo, dos primos hermanos que se casan. La mujer tiene un carcinoma de mama porque la abuela tiene un carcinoma de mama que también viene de la familia anteriormente. El padre tiene una intolerancia al gluten, una diabetes tipo 1 y un cáncer de vejiga hereditario, demostrado. Se casa y tiene una hija, y la hija desarrolla, ya está empezando a desarrollar, como la ha desarrollado, la diabetes tipo 1, intolerancia al gluten. Está con nosotros en la consulta de oncología porque ya tiene displasia intraepitelial, no es maligna, pero está a punto. Lo hereda de la madre, lo hereda del padre. Muy bien. Es un paso importante para un trabajo fundamental. Podría ser una tesis doctoral, analizar la antropología genética de esta isla por consanguinidad. Eso costaría mucho dinero, habría que los cadáveres desenterrarlos. Pues aquí queda apuntado para quien le interesa tomar nota y lo lleve a cabo. Ahora se llama antropología genética. Ajá. Doctor, para finalizar, porque no tengo más tiempo, un mensaje positivo. A pesar del aumento de números de cánceres, también es verdad que la supervivencia es mayor, ¿o no? Es mayor, ¿por qué? Porque ya... Un mensaje positivo para acabar. Es mayor, primero, porque estamos dando menos quimioterapia, estamos dando más pastillas, estamos dando más esto. Hemos desarrollado en la década de la década pasada hemos desarrollado lo que es la biología tumoral. La biología tumoral son unas pastillitas dirigidas al cáncer, ¿sí? Expresa algunos de los marcadores que van dirigidos a ello. Ahora estamos en la década de la inmunoterapia y en la próxima década estaremos en la década de combinación de inmunoterapia, de biológico, de quimioterapia y de individualizar los pacientes. Muy bien, eso es importante, ¿verdad? Eso es importante, porque cada paciente, nosotros tenemos un comité de mama creado en que se estudian todas las mamas que se diagnostican en Lanzarote. Pasan por ahí. Hay un oncólogo, un patólogo, un radiólogo, un cirujano, un psicólogo. Hay 20 médicos que se reúnen todos los martes y analizan todos los casos de carcinoma de mama que se producen en la semana. Y se toma una decisión conjunta y colegiada.
individualizada para cada una. Eso es un lujo. Un lujo, a mí me lo parece. Es un lujo. Es un lujo que tenemos en este hospital, con el comité de mama, con el comité de tumores, con el comité de melanoma que también se ha creado. Todos esos comités los he creado yo. Y yo soy presidente del comité de tumores, y el comité de mama es otro de los pilares fundamentales para que el 95% de las mujeres con carcinoma de mama sobrevivan a los 5 años. Nos quedamos con ese mensaje, doctor. Y solamente a ver qué tenemos que hacer para llevar una mejor vida y intentar que no aparezca el cáncer en nuestra vida, a pesar de la suerte que dice que puede haber. Ejercicio físico. Bueno, muy bien, ejercicio físico. Sí, te lo voy a decir. Reducción del consumo de grasa. Muy bien, me lo apunto. Mentalmente todo. Bien, reducción del consumo de carne roja. Aumento del consumo de legumbres, frutas, verduras y cereales. Nuestra dieta mediterránea de siempre, lo que nos daban nuestras madres y nuestros padres. Evitar el sobrepeso. Realización de ejercicio físico a intensidad moderada, 30 minutos, 5 días a la semana. Y la cesación del hábito tabáquico. Muy bien. Tomo nota de todo eso. Los principales, ¿eh? No puede haber 100.000. Evidentemente. Bueno, yo me quedo con todo este último mensaje que nos daba el doctor. Buenos hábitos como prevención y reducir la incidencia del cáncer entre nosotros. Bueno, cambiamos un poco de tema, siguiendo la misma temática. El pasado viernes se celebraron unas jornadas sobre el cáncer, alimentación y medio ambiente organizadas por Rotary Club Lanzarote en Arrecife, creo que fue en el Hotel Lancelot. Mi compañera Andrea Pérez estuvo allí y pudo hablar creo que con la doctora Durán y con el doctor Pérez Sejudo. Vamos a verlo. El 1 de febrero se organizó en el Hotel Lancelot una conferencia sobre cómo prevenir el cáncer de piel. Canarias es una de las comunidades autónomas que sufre este cáncer en concreto. De cáncer de piel es muy alta, es el tumor maligno más frecuente. De todos, el más frecuente es el cáncer de piel. Los factores son... El factor ambiental más importante, todo el mundo sabe que es la exposición al sol. Entonces, pues tenemos que moderar la exposición al sol. El sol es importante para la vida, pero debemos tener un equilibrio. De esta forma podemos de alguna forma disminuir la incidencia del cáncer de piel. Pero para evitarlo podemos... Que las Islas Canarias tienen una radiación ultravioleta muy alta y entonces el sol está en nuestra forma de vivir. Vivimos bajo el sol, como los peces viven debajo del agua. Entonces pues tenemos que aprender a vivir con la exposición solar y llegar a un equilibrio. Claro. ¿Y qué tipo de tratamientos están dirigidos a este cáncer? Tratamientos dirigidos fundamentalmente contra dianas, contra determinados genes, los tratamientos se llaman diana, y esto bloqueando ciertas enzimas que hacen que podamos aminorar, disminuir la agresividad de la célula maligna. También hay otros tratamientos que son la inmunoterapia, que consiguen aumentar las defensas contra esos tumores. El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y crecimiento descontrolado de las células que lo forman, con capacidad para invadir los tejidos y estructuras sanas de alrededor y en algunos casos órganos a distancia. La forma más efectiva para diagnosticarlo es... Una vez que nosotros nos llega la punción o la pieza, generalmente son 24 horas que nos sale la biopsia, pero posteriormente a eso posiblemente hay que hacer estudios inmunistoquímicos con anticuerpos, que son los que nos van a tipificar ese tipo de tumor. Pero para evitar todo susto... El sol es importante para la vida, pero debemos tener un equilibrio. Está en nuestras manos. Bueno, seguimos con la prevención, tanto con la alimentación correcta como con la prevención con el sol, con una buena protección, supongo. Saliéndonos un poco de la temática, pero volvemos a ella después de la publicidad, hacer solamente una pequeña mención de lo que ocurría el pasado domingo, que se celebró una manifestación a nivel estatal, fueron más de 30 y pico ciudades las que se unieron contra la caza, coincidiendo con el fin de la temporada de la misma. Mi compañera también, Andrea Pérez, nos preparó la siguiente pieza informativa.
Hace apenas unos meses, uno de esos vídeos difundidos por las redes sociales nos mostraba la realidad de una montería. 12 perros y un ciervo herido se despeñaban por un barranco. La respuesta de los cazadores fue inmediata. Nadie mejor que ellos saben amar a sus perros. Según las estadísticas oficiales elaboradas anualmente por el gobierno, solo en 2015 esos casos aislados provocaron la pérdida de cerca de 20.000 de diversas especies, desde ciervos pasando por zorros o por lobos. A la cifra se le añade, según el manifiesto de No a la Caza, por prácticas furtivas. Por ello, la concentración contra la caza y el maltrato animal se ha visualizado en muchos puntos de España y también en Canarias, como en Lanzarote, Fuerteventura o Tenerife, donde hay mucha afición a la caza. Numerosas personas acompañadas de sus perros se han manifestado acompañadas de pancartas donde se podía leer No a la caza con galgos y otras razas. Demandan la prohibición de la cacería como actividad legal en España. La concentración ha sido organizada por la plataforma NAC, No a la Caza. Bueno, a mí me encantaría también darle voz al colectivo de cazadores. Ojalá se animaran algún día a estar aquí con nosotros y nos expusieran sus razones por las que siguen cazando. Déjenme hacer una pequeñísima parada de publicidad y regresamos ya mismo con Pequeño Valiente, que es la Asociación de Familiares de Niños Afectados con Cáncer.